Imaginen un insecto capaz de doblegar las defensas de una planta y utilizar sus armas en su propia contra. Hoy quiero hablarles de un artículo científico muy especial que salió hace muy poco, el cual habla de cómo una especie de hemíptero ha sido capaz de robar y asimilar un gen de una planta para burlar sus propias defensas. Puede que no suene muy sorprendente, pero esto implica toda una revolución en los campos de la genética, la biología evolutiva e incluso la biotecnología. Y hoy les explicaré por qué. Salud, damas y caballeras, bienvenidos al Holocrón de Caldas. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que las plantas se defienden. Solemos pensar en ellas como seres inertes que se quedan ahí observando mientras los herbívoros se las comen, pero no. Las plantas han desarrollado muchos mecanismos evolutivos para mantener a raya a los herbívoros. Y uno de ellos es el desarrollo de metabolitos secundarios, es decir, sustancias tóxicas que la planta genera principalmente para repeler plagas, como la nicotina o la cafeína. Irónico, ¿no? Ahora, evolutivamente, algunas especies de insectos han desarrollado a su vez sus propios compuestos químicos para contrarrestar estos venenos y así poderse saltar las defensas de la planta. Es como la carrera evolutiva que ya les mencioné entre murciélagos y polillas. Sin embargo, estas estrategias de contraataque son de éxito limitado. Un poco por dinámicas evolutivas que no mencionaré en este momento, si un insecto desarrolla resistencia a alguno de estos pesticidas, lo más probable es que lo haga a una molécula específica, producida por una o un grupo muy pequeño de plantas. Es decir, esa misma estrategia evolutiva no le va a funcionar con muchas otras plantas que producen otras moléculas diferentes. Y luego está la mosca blanca, que es capaz de saltarse las defensas de 600 especies de plantas. Estamos hablando de Bemisia tabaci, conocida como whitefly o mosca blanca, aunque en realidad no es una mosca, sino una especie de hemíptero. Y como buen hemíptero es un chupador, solo que no es un chupador como los guerrilla que ya les mencioné en otro video, no se alimenta de otros insectos, sino que se alimenta de la savia de las plantas, de un montón de plantas, en todo el mundo. Por esto es un dolor de cabeza para los cultivadores, ya que les pueden transmitir virus a las plantas. Sí, las plantas también se enferman. Es decir, son un poco a las plantas lo que los mosquitos a nosotros. Son molestos, están por todas partes y si te pican y no tienes mucha suerte pueden llegar a ocasionar mucho más daño del que parece. ¿Cómo hace la mosca blanca para ser tan exitosa? Bueno, este insecto tiene varios trucos, pero el que hablaremos hoy es el siguiente. Todas estas plantas que son víctimas de este insecto producen un tipo de moléculas llamadas glucósidos fenólicos, los cuales no afectan a la planta, pero sí resultan letales para muchos insectos plaga. Sin embargo, hay un punto débil en esta estrategia. Como aplica para casi todas las moléculas que producen los seres vivos, la planta necesita una ruta metabólica no solamente para producirla, sino también para desactivarla o descomponerla, para que la planta pueda excretarla en caso de que haya un exceso de la misma o algo por el estilo. Esa ruta metabólica es la siguiente. No, esperen, no se preocupen, esto es mucho más sencillo de entender de lo que parece. Tenemos el glucósido fenólico, que es tóxico para el insecto. Si añadimos una enzima llamada BTP-MAT1, que es la del círculo naranja, esto lo que va a hacer es tomar otra molécula que está por ahí, que es el malonil-CoA, quitarle el grupo malonil, que es este pedacito de aquí, y ponérselo al glucósido fenólico para convertirlo en un malonil glucósido fenólico, que ya la planta puede procesar más fácilmente y que curiosamente ya no es tóxico para el insecto. Es decir, en español, tenemos una enzima que es esta bolita naranja que puede quitarle un trozo a otra molécula para ponérselo al fenolglucósido, que es tóxico, y así volverlo otra molécula que no es tóxica. Lo especial de todo esto es esta enzima, que es producida gracias a un gen que tiene el mismo nombre, el gen BTPMAT1,
Este gen es la clave para neutralizar esta toxina. Bueno, los investigadores de este estudio descubrieron que la secuencia de este gen, que les recuerdo es un gen de planta, se encuentra también en la mosca blanca. Y es que esa versión del gen que se encuentra en la mosca blanca se parece mucho más al gen de la planta que a cualquier otro gen presente en cualquier otro insecto que esté cercanamente emparentado con la mosca blanca. Aún no se sabe exactamente de qué forma se dio esta transferencia en este caso en particular, pero aún así se puede decir con cierta certeza que fue un gen que el insecto asimiló de esta planta hace ya un buen tiempo en términos evolutivos. Y es que esto le da una gran ventaja al insecto, ya que así puede burlar las defensas no de una ni de dos especies de plantas, sino de un montón de plantas diferentes, ya que está utilizando la misma enzima que utilizan todas estas plantas para procesar un montón de glucósidos fenólicos diferentes. Y es así como puede invadir a tantas especies de plantas diferentes. Esto es bastante raro. Verán, en la naturaleza hay dos formas en las cuales se puede transmitir un gen. Por herencia vertical, es decir, cuando por ejemplo tus padres transmiten sus genes a su descendencia, o sea, a tus hermanos y a ti, y por transferencia horizontal. Esta última forma se desconoció durante mucho tiempo. Es más, gran parte de los conceptos más básicos y fundamentales de la selección natural se basaban en que solamente existía la transferencia vertical. La herencia horizontal es la transferencia de genes de un linaje a otro diferente, entre un individuo y otro sin que estén emparentados necesariamente. Es como si tú integraras en tu genoma un gen que te transmitió una persona que ni siquiera es de tu familia. Sé que suena raro porque en realidad es así de raro. Y es que esto se puede entender mucho mejor entre bacterias, de hecho es mucho más común en ellas. Pero entre animales y plantas es bastante inusual. Más aún en un caso con una función evolutiva como es este. De hecho, es la primera vez que se reporta algo así. Ahora, como se podrían estar imaginando, este descubrimiento también tiene implicaciones biotecnológicas e incluso económicas bastante importantes. Como parte de este estudio, los investigadores desarrollaron una variedad transgénica de una planta de tomate que presentaba el gen DSBT-PMA-T1, el cual producía un RNA de interferencia que podía silenciar el gen BET-PMA-T1 del insecto. Es decir, insertaron en la planta un gen que producía un tipo de RNA que, al ser consumido por las moscas blancas, hacía que éstas no pudiesen utilizar el gen BET-PMA-T1 para desactivar las toxinas de la planta, volviendo a las moscas blancas de nuevo vulnerables a la defensa original de la planta, sin que esto tuviese efectos secundarios en la misma planta u otros insectos con los que ésta interactúa. Esta puede ser la clave, no solamente para combatir esta plaga, sino también muchas otras plagas que puedan estar utilizando este mismo mecanismo y aún no lo hayamos descubierto. Como ven, todavía hay mucho por descubrir y por desarrollar en estos fascinantes campos de la biología molecular y de la genética. Espero les haya gustado. Nos veremos en una siguiente ocasión.